Corría por la cocina recogiendo mis llaves del coche mientras revisaba la hora en el reloj de pulsera. Ya iba tarde, y no podía permitirme un retraso justo hoy. El pequeño icono de batería en el control remoto del auto parpadeaba en rojo, como una burla cruel. ¿En serio? ¿Tenía que ser hoy?, murmuré entre dientes, sintiendo cómo el nudo de ansiedad me apretaba el pecho. Hoy, precisamente hoy, cuando los inspectores laborales del Estado llegarían a la empresa y como jefa de recursos humanos, yo debía estar allí antes que nadie. Intenté abrir la tapa del control con las uñas, pero el plástico no cedía. Forcé de nuevo, resoplando. Nada. Sentí la frustración subir como un calor en la garganta. Recordé que antes solíamos guardar pilas de repuesto en el cajón del mueble del salón. Corrí hacia allí, saqué la caja donde siempre quedaban cosas inútiles. Cables viejos, focos quemados, tornillos sueltos, rebusqué con desesperación, moviendo todo de un lado a otro. Ni una sola pila. El aire se me escapó en un suspiro rabioso. No tenía tiempo para esto, no hoy. Entonces pensé en Michael. Siempre guardaba de todo en su caja de herramientas, un pequeño gabinete metálico en el balcón que yo consideraba un caos, pero que él defendía como un tesoro. Destornilladores, cinta aislante, alambres que quizá usaba una vez al año, y juraba que eran imprescindibles. Tal vez ahí encontraría una pila olvidada. Con esa última chispa de esperanza, abrí la puerta corrediza hacia el balcón. El aire frío de la mañana me hizo estremecer, cortante, casi como una advertencia. El gabinete estaba en la esquina, cubierto de polvo. Tiré del cajón con prisa, y casi se salió de los rieles, desparramando clavos y cinta adhesiva por el suelo. Me agaché maldiciendo en silencio, apartando con la mano las piezas. Entre el desorden, algo llamó mi atención. No eran pilas. No era ninguna herramienta. Era un cuaderno azul, simple, de esos que uno compra en cualquier tienda de conveniencia. Pero ese cuaderno no pertenecía a Michael. No a él. Mi esposo no era de escribir a mano. Usaba aplicaciones en el celular, hojas de cálculo en la computadora, notas rápidas en el correo. Pero jamás había visto un cuaderno suyo. La mera presencia de ese objeto allí, escondido entre herramientas, me pareció fuera de lugar y peligrosamente intrigante. Lo tomé con la intención de ponerlo a un lado, pero la curiosidad me detuvo. Mis dedos temblaban mientras lo abría. La primera página tenía un título escrito con letra firme: Ropa de invierno niños. Mis ojos recorrieron la lista con incredulidad. Abrigos gruesos, gorros, guantes, ropa térmica, calcetines. Cada artículo con una cantidad marcada, 2 de cada. 2 juegos completos. Pasé la página con el corazón acelerado. Ideas de regalos de Navidad, muñecos de peluche, trenes de juguete, un set de Barbie, un robot programable, unos audífonos inalámbricos. Sentí que la respiración se me cortaba. La siguiente hoja contenía números de teléfono, un dentista pediátrico, un centro de preparación escolar, incluso un tutor privado. Mis manos sudaban. Cerré los ojos un instante, tratando de convencerme de que todo esto tenía otra explicación. ¿Qué significaba? Las notas se extendían por años, con fechas anotadas, listas meticulosas. Algunas de hacía 5 años, mucho antes de que Michael y yo nos casáramos. Otras de hacía apenas unos días. Otra lista de regalos navideños, ropa de verano, kits médicos para niños con dosis escritas con cuidado. La sangre me zumbaba en los oídos. Una idea horrible me atravesó como un rayo. Michael tenía hijos. Hijos de los que yo no sabía nada. Una familia secreta. Intenté razonar. Tal vez eran apuntes para los hijos de un amigo, o donaciones para caridad. Pero la manera tan íntima, tan detallada, tan constante, todo gritaba lo contrario. ¿Cómo podía ser? Nunca, ni una sola vez, Michael había mencionado tener hijos. Siempre había sido claro, transparente, abierto. O al menos eso había creído. Pensé en todos esos viajes de trabajo cada verano. Siempre a lugares costeros, siempre con la misma excusa: es solo trabajo, no habría tiempo para ti, ¿era verdad? ¿O estaba con ellos, con esos niños? Me quedé helada en medio del balcón, el cuaderno apretado contra el pecho, respirando rápido y superficial, como si el aire se negara a entrar.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Michael, el hombre más confiable que había conocido, el que nunca ocultaba su teléfono, el que llegaba a casa a la misma hora cada noche, ¿llevaba años escondiendo otra vida? Miré el reloj. Ya debería estar en la oficina recibiendo a los inspectores. En lugar de eso, estaba descalza en el balcón, con las manos temblando, sosteniendo lo que parecía una traición escrita página tras página. Dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina y me senté frente a él. No quería leer más. No quería invadir esa intimidad. Pero el miedo y la curiosidad eran más fuertes que cualquier resolución. Sentía que, pasara lo que pasara después, mi vida acababa de partirse en dos. Me quedé sentada frente al cuaderno, como si fuese un objeto peligroso, algo que podía explotar en cualquier momento. Intentaba convencerme de que tal vez todo tenía una explicación sencilla. Quizás Michael estaba ayudando a algún amigo divorciado que no sabía organizarse. O quizá había decidido colaborar con una organización benéfica y anotaba las compras para donar. Tal vez, solo tal vez, había una lógica inocente detrás de esas páginas llenas de listas. Pero en lo más profundo de mí, algo gritaba que no. Que esa minuciosidad, esa ternura en los detalles, esa constancia a lo largo de los años, no era para un extraño. Era para alguien cercano, para alguien a quien él sentía suyo. Cerré los ojos y recordé su letra al escribir una nota rápida en la nevera, idéntica a la del cuaderno. No podía engañarme. El corazón me latía con fuerza cuando de pronto mi mente saltó a los veranos. Los viajes de Michael. Siempre al mismo patrón, destinos costeros, la misma justificación de que eran asuntos de trabajo, que apenas tendría tiempo de dormir, que no valía la pena que yo lo acompañara. Recordé cada vez que lo propuse y cómo él, con esa sonrisa tranquila, me decía: «Cariño, créeme, sería aburrido para ti. Son reuniones y nada más». Y yo, confiada, me quedaba en casa. ¿Había estado realmente en reuniones? ¿O viajaba para ver a esos niños? El aire se volvió espeso, como si las paredes del apartamento se cerraran a mi alrededor. Sentí un peso en el pecho que me dificultaba respirar, una opresión constante que me obligó a llevarme la mano al corazón. La sospecha era un veneno que se expandía rápido, llenando cada rincón de mi mente. Me levanté de golpe y volví a mirar el cuaderno, ahora abierto en la mesa, como si me retara a seguir leyendo. Podría devorarlo de principio a fin, encontrar cada pista, cada prueba. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo dejé allí, abierto en medio de la cocina, expuesto como una pieza de evidencia en un juicio. Si Michael había querido esconderlo, ya no lo estaba. Cuando llegara por la tarde y lo viera sobre la mesa, sabría que lo había encontrado. Y entonces tendría que hablar. No podría seguir callando. Respiré hondo, tratando de recuperar algo de calma. Miré el reloj. A esa hora ya debía estar en la oficina, dando la bienvenida a los inspectores. La sola idea de fingir normalidad frente a ellos me parecía imposible. Marqué el número de mi jefa con dedos temblorosos. «Hola, soy yo», dije con voz quebrada. «Estoy enferma, no puedo ir hoy». El silencio al otro lado fue breve, pero lo sentí como una eternidad. No le gustó nada. Teníamos un día importante y mi ausencia era un problema. Aún así, después de unos segundos, aceptó a regañadientes cubrirme. Colgué el teléfono con un nudo de culpa en la garganta, pero no había marcha atrás. No podía concentrarme en nada más que en ese cuaderno y en lo que significaba. Me quedé sola en la cocina, observando la tapa azul cerrada. El reloj del microondas marcaba las 10 de la mañana. Michael no llegaría hasta dentro de varias horas. Y yo no sabía qué hacer con ese tiempo. Intenté distraerme, lavé los platos que quedaban en el fregadero, pasé un trapo por la encimera, organicé la especiera como si fuera lo más importante del mundo. Pero a cada instante, mis ojos volvían al cuaderno. Como si su presencia irradiara un magnetismo oscuro, un recordatorio de que mi vida ya no era la misma desde que lo había abierto. Caminé por el apartamento descalza, sintiendo el frío del suelo en los pies, la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Cuántas veces había salido Michael de casa con la excusa del trabajo para en realidad estar con esos niños? ¿Cuánto había compartido con ellos? ¿Los había visto crecer, reír, llorar?
¿Les había dicho cosas que a mí nunca me dijo? Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. La imagen de dos pequeños, a quienes no podía poner rostro, apareció en mi mente. Dos figuras sin forma, pero llenas de vida en las páginas del cuaderno. Dos presencias que parecían ocupar un lugar en la historia de mi matrimonio, aunque yo nunca lo supe. Las dudas comenzaron a mezclarse con algo más profundo, con un eco lejano que golpeaba mi interior. No era solo miedo. Era también el recuerdo de una herida que nunca había sanado del todo, una herida que tenía que ver con mi propio pasado. Me descubrí a mí misma tocándome el vientre, como si el cuerpo todavía recordara lo que no pudo tener, como si ese dolor dormido quisiera despertar de nuevo. Tragué saliva con dificultad, intentando apartar esos pensamientos, pero era inútil. El hallazgo del cuaderno no solo me enfrentaba a Michael y a un posible secreto. También abría la puerta a mi propia historia, a esa parte de mí que había intentado enterrar bajo capas de rutina y trabajo. Me senté en la mesa, la frente entre las manos, respirando hondo. Sabía que no podía escapar más. Había puesto el cuaderno a la vista, había decidido esperar a Michael. Y mientras lo hacía, el pasado empezó a asomar, lento pero implacable, como una marea que regresa después de años de silencio. Y así, sin darme cuenta, comencé a retroceder en el tiempo, hacia aquella joven que alguna vez fui en un pueblo pequeño donde todos se conocían y nada podía permanecer oculto por mucho. Mientras el silencio del apartamento se hacía más pesado, mi mente se fue deslizando hacia atrás, hacia una época que había intentado olvidar. No fue algo voluntario. Era como si el hallazgo de ese cuaderno hubiera abierto una compuerta que mantenía sellada desde hacía años. Crecí en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, un lugar donde todos conocían el nombre y la historia de todos. Allí nada quedaba oculto por mucho tiempo, y las noticias corrían más rápido que el viento en invierno. Mis padres me criaron con la idea de que el trabajo duro y la decencia eran los pilares de una vida digna. Yo quería hacerlos sentir orgullosos. Por eso, cuando terminé la universidad, decidí convertirme en maestra de primaria. Recuerdo mi primera aula, llena de niños con los ojos brillantes, ansiosos por aprender a leer y escribir, por atarse los cordones de los zapatos o reírse de mis canciones ridículas para memorizar el alfabeto. Al principio, sentí que había encontrado mi lugar. Pero poco a poco la realidad fue pesando. Las historias de esos niños se fueron incrustando en mí. Algunos llegaban sin desayunar, otros llevaban la misma ropa gastada durante toda la semana, algunos se dormían en clase porque la noche anterior habían escuchado discusiones interminables en casa. Cada sonrisa que lograba arrancarles era un triunfo, pero cada lágrima era un golpe directo al corazón. Yo quería salvarlos a todos, pero no podía. Y esa impotencia me fue desgastando, día tras día. Volvía a casa agotada, con la garganta seca de tanto hablar y con la sensación de no estar haciendo suficiente. Después de 3 años, estaba quebrada por dentro. Decidí dejarlo, con la excusa de que era algo temporal, que encontraría otra manera de marcar la diferencia. Mis padres no lo entendieron. Me miraron con decepción, aunque no dijeran nada. Y esa decepción me acompañó como una sombra. Fue entonces cuando me mudé a la ciudad. Necesitaba un cambio, un aire distinto, la posibilidad de empezar de nuevo. Y en medio de esa vulnerabilidad, lo conocí. No era Michael. Era otro hombre, alguien que parecía encantador en un principio. Su sonrisa segura, sus atenciones, todo lo que necesitaba para sentir que no estaba sola. Me dejé llevar demasiado rápido, sin pensar, como si esa relación fuera la tabla de salvación que tanto anhelaba. Él me dijo que estaba separado de su esposa. Y yo le creí. Tal vez porque quería creerlo, porque necesitaba construir una ilusión de normalidad. Nos vimos durante un par de meses, y yo comencé a imaginar un futuro a su lado. Entonces, una noche, después de días de dudas y de nervios, le dije la verdad: estaba embarazada. Recuerdo su reacción como si hubiera ocurrido ayer. Yo esperaba sorpresa, incluso un destello de alegría. Pero en lugar de eso, soltó una carcajada amarga. Rachel, tengo esposa y 2 hijos. ¿De verdad pensaste que iba a dejarlos por ti? ¿Sabías lo que era esto? No, yo no lo sabía. Yo no quería aceptarlo. Sentí como mi mundo se desmoronaba en un instante. Me quedé muda, con las manos sobre mi vientre,
como si pudiera proteger a esa vida diminuta de la crueldad de sus palabras. Pasé esa noche entera en mi apartamento, sentada en el suelo, mirando la pared sin moverme. Me repetía que podía hacerlo sola, que quería quedarme con el bebé, que de alguna forma encontraría la manera. Pero la realidad me golpeó aún más fuerte. Apenas sobrevivía con mi salario, vivía en un estudio minúsculo alquilado, sin familia ni amigos cerca. Y la idea de volver a mi pueblo, convertida en la chica que quedó embarazada de un hombre casado, me llenaba de vergüenza. La presión era insoportable. Tomé la decisión más dura de mi vida. Fui a una clínica. Me convencí de que era lo mejor, de que no tenía otra salida. Pero el procedimiento no salió bien. Hubo complicaciones. Una infección feroz se apoderó de mi cuerpo, y tuvieron que llevarme de urgencia a cirugía. Recuerdo la luz blanca del quirófano, los rostros tensos de los médicos, y después, el silencio helado de una habitación de hospital. Cuando desperté, el doctor se sentó a mi lado, con esa expresión de compasión que anuncia una desgracia. Lo siento, Rachel. No podrás llevar un embarazo en el futuro. Sentí que mi interior se vaciaba por completo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Durante semanas me encerré en mi apartamento, sin comer apenas, sin hablar con nadie. El silencio era tan ensordecedor que a veces sentía que me iba a enloquecer. Me odiaba. Odiaba las decisiones que había tomado, odiaba mi ingenuidad, odiaba la soledad que me envolvía. Esa herida nunca cicatrizó del todo. Aprendí a ocultarla, a enterrarla bajo sonrisas forzadas y rutinas nuevas, pero seguía ahí, como una cicatriz invisible que dolía cada vez que la tocaban. Me prometí a mí misma que nunca volvería a exponerme, que jamás dejaría que alguien me hiciera sentir vulnerable otra vez. Y sin embargo, ahora, con ese cuaderno azul sobre la mesa de mi cocina, toda esa historia regresaba con una fuerza brutal. El miedo de no haber sido nunca suficiente. La certeza de que mi incapacidad para tener hijos era una condena que siempre estaría presente, incluso en los rincones donde pensaba estar a salvo. Después de aquel vacío que dejó la clínica, pensé que nunca más podría confiar en nadie. Me refugié en el trabajo, en rutinas interminables, en una disciplina férrea que me mantenía ocupada para no escuchar el eco de mi propia soledad. Fue en esa etapa cuando apareció Michael. Él llegó a la empresa como consultor de tecnología, un hombre de mirada tranquila, de gestos pausados, como si nada en el mundo pudiera sacudirlo. Recuerdo la primera vez que lo vi en una reunión. No dijo demasiado, pero cada palabra suya parecía tener peso. No buscaba impresionar a nadie, y quizá por eso me impresionó a mí. Empezamos a coincidir en pasillos, en almuerzos improvisados, en pequeños proyectos compartidos. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, me encontraba esperando esas conversaciones. Michael no era un hombre de grandes discursos, pero tenía esa capacidad de escuchar de verdad, de hacerte sentir que tus palabras no se perdían en el aire. Cuando nuestra relación comenzó a volverse seria, la sombra de mi pasado volvió a alzar la cabeza. Sabía que tarde o temprano tendría que decirle la verdad, aunque el miedo me paralizara. Una noche, mientras cenábamos juntos en un restaurante pequeño, con las luces cálidas reflejándose en su rostro sereno, reuní el valor. Michael, hay algo que debo decirte antes de que esto vaya más lejos. Él dejó su copa en la mesa y me miró, atento. No puedo tener hijos. Las palabras salieron de mi boca con un temblor que me partía por dentro. Sentí la garganta cerrarse, la vergüenza invadirme, como si confesara un fracaso imperdonable. Esperaba ver decepción en su mirada, o peor aún, lástima. Esperaba que apartara la silla y se levantara, dejándome sola con mi vergüenza. Pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó mi mano entre las suyas y me sostuvo la mirada. Rachel, dijo con una calma que me estremeció, estoy contigo por quien eres, no por lo que puedes darme. Te amo por ti. El aire volvió a mis pulmones de golpe, como si hasta entonces hubiera estado conteniendo la respiración. Una lágrima me quemó los ojos y no pude contenerla. En ese instante, algo dentro de mí se rindió. Me permití creer de nuevo. Ese fue el momento en que me enamoré de verdad. No de una ilusión, no de un salvavidas pasajero, sino de un hombre que me aceptaba con todo, incluso con aquello que yo consideraba mi mayor defecto. Con él, la idea de una familia adquiría otro significado. Podíamos tener mascotas,
adoptar algún día, o simplemente construir una vida a nuestra manera, con risas, viajes, momentos compartidos. No necesitábamos nada más. Durante años viví con esa certeza, con la confianza de que no había secretos entre nosotros, de que nuestra relación estaba cimentada en la honestidad. Michael era un hombre transparente, nunca ocultaba su teléfono, siempre llegaba a casa a la misma hora, me contaba detalles de su día como si quisiera compartirlo todo conmigo. Pero ahora, con ese cuaderno azul sobre la mesa, todo se tambaleaba. La promesa que una vez me dio, el ancla que me sostuvo cuando pensaba que iba a hundirme, parecía resquebrajarse bajo el peso de esas páginas escritas a mano. Lo miré una y otra vez, ese objeto tan simple y tan devastador. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Michael anotando cuidadosamente cada prenda de ropa, cada regalo, cada cita médica. Lo imaginaba inclinándose sobre el cuaderno con la misma calma con la que me había tomado de la mano aquella noche, solo que esta vez no era a mí a quien dedicaba ese cuidado. La duda me carcomía. ¿Y si todo lo que había dicho era verdad en su momento, pero luego cambió? ¿Y si, en silencio, buscó en otra parte lo que yo no podía darle? Mi mente se llenaba de imágenes dolorosas. Michael sosteniendo a un niño de la mano, Michael sonriendo con una niña en brazos, Michael viviendo momentos que yo nunca podría darle. Me llevé las manos al rostro, intentando detener el torrente de pensamientos. No podía permitir que la sospecha me devorara antes de escuchar su versión. Pero al mismo tiempo, sabía que nada volvería a ser igual. Aunque me explicara, aunque me dijera que todo era inocente, la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras el reloj avanzaba implacable hacia la hora en que Michael regresaría, me descubrí repasando una y otra vez sus palabras pasadas. Estoy contigo por quien eres, no por lo que puedes darme. Las había creído con cada fibra de mi ser. Ahora, en cambio, resonaban como un eco lejano, distorsionado por la incertidumbre. La pregunta me golpeaba sin descanso. ¿Seguía siendo cierto? El reloj del microondas marcaba las 5:30 de la tarde, y yo sentía que cada segundo caía sobre mí como una gota de agua helada. Me había pasado horas caminando de un lado a otro, ordenando y desordenando la cocina, intentando encontrar alguna distracción, pero todo era inútil. El cuaderno azul seguía en el centro de la mesa, inmóvil, como un testigo silencioso que esperaba el momento de declarar. El apartamento estaba demasiado callado. Apagué la televisión, la música, incluso el zumbido de lavavajillas, como si el silencio pudiera ayudarme a pensar. Pero lo único que conseguía era que el tic-tac del reloj de pared sonara más fuerte, más insistente, como un recordatorio de lo inevitable. Cada ruido del pasillo me ponía en alerta. Cada sombra bajo la puerta me hacía contener la respiración. Me descubrí mirando el reloj cada pocos minutos, incapaz de pensar en otra cosa que en la inminente llegada de Michael. Mi cuerpo entero estaba tenso, como si estuviera a punto de enfrentarme a un tribunal. A las 5:45, escuché por fin el sonido de las llaves entrando en la cerradura. El corazón me dio un vuelco, tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. Me aferré al borde de la encimera para no perder el equilibrio. La puerta se abrió y apareció Michael, con la misma sonrisa cálida de siempre, hasta que me vio. Primero notó mi rostro pálido, luego siguió la dirección de mi mirada y sus ojos se clavaron en el cuaderno sobre la mesa. Y entonces, por un instante fugaz pero inconfundible, vi algo en su expresión. No era simple sorpresa. Era pánico. Dejó su maletín en el suelo con cuidado, casi como si temiera hacer ruido. Cerró la puerta despacio y se quedó quieto, observándome, observando el cuaderno. «Lo encontraste», dijo al fin, con la voz baja, áspera. Asentí, sintiendo un temblor recorrerme los labios. «Lo encontré», respondí, apenas un susurro. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Era como si el aire se hubiera espesado entre nosotros, impidiendo que las palabras salieran. Al fin, reuní valor y me acerqué a la mesa. Toqué la tapa del cuaderno con la punta de los dedos y levanté la mirada hacia él. «¿Qué es esto, Michael?» Mi voz se quebró, pero seguí. «Ropa de invierno, juguetes, dentistas, tutores. ¿Para quién son estas listas? ¿Quiénes son estos niños?» Michael permaneció en silencio, los hombros hundidos, las manos entrelazadas delante de él como si estuviera rezando. Sus labios se movieron apenas, pero no salió sonido alguno.
El silencio me desgarraba, me hacía sentir aún más pequeña, más vulnerable. Necesito que me lo digas, insistí, con un hilo de voz que mezclaba rabia y miedo. Si me has estado mintiendo todos estos años, si has tenido hijos con otra mujer, necesito la verdad. Él cerró los ojos un instante y, cuando los abrió, su mirada estaba cargada de cansancio. Se acercó lentamente a la mesa y tiró de la silla como si le pesara una tonelada. Se sentó, apoyó los codos en sus rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Es una historia larga, murmuró, con voz rota. Una que debí contarte hace mucho. Mis rodillas temblaban. Me dejé caer en la silla de enfrente, clavando la vista en él, esperando. Mi respiración era un tambor desbocado. Michael alzó la cabeza, sus ojos brillaban como si estuvieran a punto de desbordarse. Por favor, Rachel, dijo, con un tono que nunca antes le había escuchado. Déjame explicártelo todo. Lo observé en silencio, el miedo en mi pecho mezclándose con una punzada de alivio. Al menos no lo negaba. Al menos admitía que había algo que contar. Entonces habla, le exigí, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Porque si no lo haces ahora, no sé si podré quedarme para escucharlo después. Michael respiró hondo, sus manos temblaban ligeramente al abrir el cuaderno y pasar las páginas, como si necesitara apoyarse en ellas para comenzar. Vi cómo sus dedos se detenían en una página concreta, presionando el papel con fuerza, como si allí estuviera el origen de todo. No sé por dónde empezar, susurró. Por el principio, respondí, sin apartar mis ojos de él. El reloj de pared siguió marcando el tiempo, cada tic-tac golpeando el aire mientras Michael, por fin, se preparaba para revelar el secreto que había mantenido enterrado todos esos años. Michael pasó una mano temblorosa por las páginas del cuaderno antes de detenerse en una de ellas. La miró como si esas letras fueran brasas capaces de quemarle los dedos. Yo no podía apartar la vista de su rostro. Había en él un peso que nunca le había visto cargar, como si de pronto se hubiera quitado la máscara del hombre tranquilo y seguro que conocía, para mostrarme al verdadero, frágil y vulnerable. Rachel, empezó, con un hilo de voz. Todo esto no tiene nada que ver con que yo haya querido engañarte, ni con una doble vida, aunque sé que así lo parece. Es algo que debí contarte antes de casarnos, antes de todo, pero no tuve el valor. Se detuvo, respiró hondo, y entonces dejó caer el nombre que se quedaría grabado en mi memoria como una sombra. Su nombre era Sarah Whitman. Sentí una punzada extraña, como un eco de celos hacia alguien que ni siquiera conocía. Michael bajó la mirada, sus labios temblaban apenas. La conocí recién salido de la universidad. Trabajaba en una cafetería mientras esperaba conseguir mi primer contrato en tecnología. Ella era distinta a todas. Inteligente, con un humor mordaz que me hacía reír incluso en mis peores días. Tenía esa energía que te hacía creer que podías lograr cualquier cosa si ella estaba a tu lado. Y yo, me enamoré como un tonto. Michael se llevó una mano a la frente, como si el recuerdo fuera demasiado pesado. Estuvimos juntos casi 2 años. Pero su vida no era fácil. La crió su abuela, Margaret, porque sus padres no estaban presentes. El dinero siempre escaseaba. Cuando la salud de su abuela comenzó a deteriorarse, las facturas médicas se acumularon como una montaña imposible de escalar. Yo era joven, apenas sobrevivía con trabajos parciales y mis propios préstamos estudiantiles. Quería ayudarla, pero no tenía cómo. Su voz se quebró. Fue entonces cuando apareció Víctor Allen. Rico, influyente, con promesas de estabilidad. Él le ofreció pagar los tratamientos de su abuela, darle una vida cómoda. Yo no podía competir con eso. Sara tomó la decisión que creyó correcta. Se casó con él. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de dolor y compasión. ¿Y tú? Susurré. ¿Qué hiciste? Michael cerró los ojos. La dejé ir. No tenía derecho a impedirle un futuro más seguro. Me repetí que ella merecía estabilidad, aunque no fuera conmigo. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto. Pero lo que ella encontró con Víctor no fue seguridad. Fue control, fue violencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿La maltrataba? Él asintió lentamente. Al principio no lo supe. Después de casarse, Sara cortó todo contacto conmigo.
Yo asumí que estaba bien. Pero hace 3 años. Michael respiró hondo, la mirada perdida en un punto lejano. La vi por casualidad en un supermercado de Portland. Iba con 2 niños pequeños. Liam y Chloe. Cuando nuestros ojos se encontraron, su cara se iluminó. Pero detrás de esa sonrisa, vi miedo. Un miedo que nunca había visto en ella. Me quedé inmóvil, la piel erizada. Michael apretó las manos contra sus rodillas. Esa misma noche me llamó. Me dijo que Víctor se había vuelto cada vez más celoso, más controlador, que la golpeaba, que no la dejaba ni respirar. Quería marcharse, pero no sabía cómo. Tenía miedo por los niños. Me pidió que no dijera nada a nadie, que solo la escuchara. La imagen era insoportable. Una mujer atrapada en un matrimonio infernal, 2 niños inocentes viviendo en esa pesadilla. ¿Y qué pasó?, pregunté con un hilo de voz. Michael bajó la cabeza. Prometió volver a llamarme, pero nunca lo hizo. Un mes después, apareció en las noticias. Una pelea doméstica, la llamaron. Sara estaba muerta. Víctor alegó que había sido un accidente, pero el jurado no le creyó. Fue condenado a cadena perpetua. Un silencio helado cayó entre nosotros. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. Sara, esa mujer de la que Michael me hablaba con tanto amor en el pasado, había terminado asesinada. ¿Y los niños?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Michael respiró profundo, los ojos vidriosos. Se quedaron huérfanos. La única familia que les quedaba era Margaret, su abuela, ya anciana y con una salud frágil. Ella los acogió, hizo lo que pudo, pero estaba agotada. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados. No pude salvar a Sara, Rachel. No estuve allí cuando me necesitaba. Pero podía hacer algo por sus hijos. Mi mirada se desvió hacia el cuaderno azul. Cada lista, cada anotación cobraba sentido. No eran inventos, no eran pruebas de una infidelidad. Eran intentos de un hombre de llenar, aunque fuera en parte, el vacío que había dejado una tragedia. Michael me miró a los ojos, y en su voz había una mezcla de culpa y de firmeza. No soy su padre. No lo soy. Pero me sentí responsable. Cada abrigo de invierno, cada juguete de Navidad, cada excursión de verano, era mi manera de asegurarme de que Liam y Chloe no pagaran por las decisiones de los adultos. Un nudo me apretó la garganta. Sentí compasión, pero también un dolor agudo. Porque aunque entendía lo que decía, la verdad seguía siendo brutal. Me lo había ocultado. Me había dejado fuera de una parte enorme de su vida. Michael cerró el cuaderno con cuidado, como si cerrara un ataúd. Ese es el fantasma que me persigue, Rachel, susurró. El de Sara, el de no haber podido salvarla. Y el de haber tenido demasiado miedo para contártelo a ti. Yo me quedé callada, con el corazón desgarrado, sabiendo que lo que acababa de escuchar cambiaría para siempre la forma en que veía a mi esposo. Michael permaneció en silencio después de cerrar el cuaderno, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Yo lo miraba, con las manos frías apoyadas en la mesa, esperando que me diera una respuesta que me permitiera respirar de nuevo. Él levantó la vista y sus ojos, húmedos, buscaron los míos. Rachel, yo no pude salvar a Sara, dijo con voz quebrada, pero podía hacer algo por Liam y Chloe. Desde que se quedaron con Margaret, su vida no ha sido fácil. Ella los quiere, claro que sí, pero está mayor, agotada, y su salud es frágil. No podía cargar sola con todo. Yo sentí que era mi deber ayudar. Se pasó una mano por la cara, como si quisiera borrar años de cansancio. No es por amor a Sara. Eso murió hace mucho tiempo, cuando eligió otra vida. Lo hago por ellos. Porque no pidieron nacer en medio de la violencia, porque no merecen cargar con los errores de los adultos. Les envío dinero, compro su ropa, sus regalos, y cada verano los llevo conmigo para dar a Margaret un respiro. No son mis hijos, pero tampoco podía dejarlos abandonados. Sus palabras resonaron en la cocina como campanadas. Yo podía sentir la sinceridad en su voz, la compasión real, pero también el peso de la mentira que había sostenido durante años. ¿Y nunca pensaste en contármelo?, pregunté, la voz apenas un susurro. Michael bajó la mirada, apretando las manos con fuerza.
Lo pensé 1000 veces. Pero tenía miedo. Miedo de que lo vieras como una traición, de que creyeras que seguía atado a Sara, de que te sintieras menos. Yo quería protegerte de todo esto. Sentí un golpe en el pecho. Exactamente eso había hecho, mantenerme al margen, como si yo no fuera capaz de enfrentar su verdad. Menos. Repetí, con un hilo de risa amarga. Michael, ¿sabes lo que significa para mí verte cuidar de esos niños? Yo nunca podré darte uno. Jamás. Y tú lo sabías. Y aún así, pasabas los veranos con ellos, haciendo lo que yo no podía darte. ¿Cómo no iba a sentirme reemplazada? Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las aparté. Dejé que él las viera. Rachel, escucha, su voz se quebró. No se trata de reemplazar nada. No me casé contigo por los hijos que no podrías tener. Me casé contigo porque te amo. Porque eres mi hogar. ¿Y por qué no confiaste en mí? Solté, con un grito que me sorprendió a mí misma. Si realmente era solo ayuda, ¿por qué esconderlo? Michael cerró los ojos, hundiendo el rostro en las manos. Porque pensé que era más fácil cargarlo yo solo. Porque creí que, al mantenerte lejos de esa sombra, te protegía. Y no entendí que, al ocultarlo, te estaba apartando de mi vida. Me mordí el labio, luchando contra el torbellino que me arrastraba. Por un lado, comprendía su compasión, su sentido de responsabilidad. Por el otro, me dolía hasta el alma haber sido la última en enterarme, como si yo no tuviera derecho a compartir ese peso. El veneno del pasado volvió a filtrarse en mis pensamientos. Aquella sala blanca del hospital, las palabras del médico, no podrás llevar un embarazo en el futuro. Siempre había creído que Michael y yo habíamos superado eso juntos. Que lo habíamos transformado en otra forma de construir una familia. Pero ahora, con esas páginas como prueba, todo lo que yo no podía darle parecía haberlo encontrado en otra parte. Me vi comparándome con Sara, aunque sabía que era absurdo. Ella estaba muerta, pero en cierto modo seguía aquí, presente en cada lista, en cada gesto de Michael hacia sus hijos. Sara le había dado lo que yo no podría, Liam y Chloe. Y aunque él insistiera en que no eran suyos, el lazo estaba allí, grabado en cada palabra escrita en ese cuaderno. La cocina me parecía más fría de lo habitual. Me abracé a mí misma, incapaz de sostener su mirada. No sé qué pensar, dije finalmente, con la voz quebrada. Entiendo por qué lo hiciste. Pero eso no borra el hecho de que me lo ocultaste durante años. Me prometiste que no habría secretos entre nosotros. Y esto es más que un secreto, Michael. Es otra vida que nunca compartiste conmigo. Él extendió la mano hacia mí, pero yo di un paso atrás, incapaz de aceptar el contacto. Necesito tiempo, susurré. Necesito pensar. Vi cómo su rostro se hundía en un gesto de dolor. Asintió despacio, con los ojos húmedos. Tómalo. Todo el que necesites. Solo te pido una cosa, no renuncies a nosotros. No respondí. Me limité a girarme hacia la ventana, donde las luces de la calle empezaban a encenderse. Sentía que el mundo seguía girando, indiferente a la grieta que se acababa de abrir en mi matrimonio. La mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. Apenas había dormido. Pasé la noche entera dando vueltas en la cama, mirando al techo, con el cuaderno azul aún en la mesa del comedor, como un testigo silencioso de todo lo que había cambiado. No podía seguir así, perdida en suposiciones. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Cuando Michael salió del baño, con el cabello aún húmedo y el rostro cansado, lo miré fijamente. Quiero conocerlos, dije, sin rodeos. Él se detuvo en seco, sorprendido. ¿A quiénes? A Liam y a Chloe. Si de verdad vamos a superar esto, necesito verlos. Necesito saber qué significan para ti. Michael guardó silencio unos segundos. Me buscó en la mirada, como esperando encontrar reproches o resentimiento, pero solo halló determinación. Finalmente asintió. Está bien. Hoy mismo. El trayecto en coche hacia las afueras de Portland fue largo y silencioso. El aire de octubre estaba frío y limpio, y a lo lejos el océano brillaba con un tono grisáceo. Yo me mantenía mirando por la ventana,
intentando calmar la tormenta dentro de mí. Michael, con las manos firmes en el volante, parecía debatirse entre la tensión y el alivio. «No tienes que hacer esto si no quieres», murmuró en un momento. «Sí, tengo que hacerlo», respondí. «Si no, nunca voy a poder seguir adelante». Cuando llegamos a un barrio tranquilo, con casas pequeñas rodeadas de jardines otoñales, mi estómago se encogió. Michael aparcó frente a una vivienda blanca, con un porche adornado con crisantemos amarillos. En la puerta nos esperaba una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño. Su espalda estaba recta a pesar de la edad, y sus ojos irradiaban una calidez fatigada. «Ella es Margaret», susurró Michael antes de bajar del coche. Al acercarnos, la mujer abrió los brazos para recibirlo. Michael lo saludó con ternura y luego me miró. «Y tú debes de ser Rachel», asentí, sintiendo la voz atrapada en la garganta. «Es un gusto conocerla, Margaret». Entramos en la casa y de inmediato me envolvió un aroma a canela y jabón limpio. En la sala, un rincón estaba cubierto de juguetes y en la pared se veían dibujos hechos con crayones. Era un hogar sencillo, pero lleno de vida. «Tío Michael», gritó una voz aguda desde el pasillo. Un niño rubio de ojos azules apareció corriendo y se lanzó contra él con un abrazo que casi lo derriba. Michael rió por primera vez en días, agachándose para devolverle el gesto. «Hola, campeón», le dijo, despeinándole el cabello. «Qué grande estás». Yo observaba la escena con el corazón apretado. El niño irradiaba energía, y la manera en que se aferraba a Michael hablaba más que 1000 palabras. Entonces, tímidamente, una cabecita apareció detrás del sofá. Una niña pequeña, de rizos castaños y mirada profunda, sostenía con fuerza un conejo de peluche desgastado. Se escondía a medias, observándome con ojos cautelosos. Michael le sonrió con suavidad. «Chloe, ven, quiero presentarte a alguien. Esta es Rachel». Ella no se movió al principio. Se mordía el labio inferior, como debatiéndose entre acercarse o huir. Yo me agaché un poco, sonriéndole. «Hola, Chloe. Qué lindo conejo tienes. ¿Cómo se llama?» Sus ojitos brillaron apenas, y murmuró con voz muy baja: «M. Battens». «Es un nombre perfecto», dije en un susurro cómplice. La niña dio un paso tímido, luego otro, y finalmente extendió su manita hasta rozar la mía. Sus dedos pequeños se aferraron a los míos con la fuerza de la inocencia. Sentí como algo se rompía y se abría dentro de mí al mismo tiempo. Margaret nos observaba desde la cocina, con las manos entrelazadas. «Han pasado por tanto», dijo con voz queda. «Pero Michael ha sido una bendición para ellos. No sé qué habría hecho sin él». Sus palabras cayeron sobre mí como un peso inesperado. Miré a Michael, que en ese momento escuchaba atento a Liam mientras el niño le mostraba un avión de Lego. Su rostro se suavizaba con una ternura que pocas veces le había visto. No era un hombre llevando una doble vida para engañarme. Era un hombre intentando sostener lo que la vida había destrozado. Me encontré sonriendo débilmente cuando Chloe, aún sujetando a M. Battens, se acurrucó contra mí. Margaret me miró con ojos húmedos, y por primera vez desde que todo empezó, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones sin tanto esfuerzo. No era traición lo que había descubierto. Era amor. Amor hacia dos niños que no tenían la culpa de nada. El tiempo, que al principio parecía una muralla imposible de escalar, comenzó a convertirse en un puente. Las semanas siguientes Michael y yo volvimos a Portland una y otra vez. Al principio, iba con el corazón encogido, con esa mezcla de curiosidad y miedo a no encajar. Pero poco a poco, cada visita fue transformándose en algo más. Los sábados nos encontrábamos en la cocina de Margaret, preparando galletas de chocolate. Liam insistía en medir la harina como si fuera un científico, dejando una nube blanca sobre la mesa, mientras Chloe se concentraba en poner las chispas una por una, con la precisión de una joyera. Yo los observaba y no podía evitar reír. Margaret me miraba entonces con ternura, como si estuviera presenciando un milagro sencillo pero profundo, la risa que volvía a mi rostro después de tanto tiempo. Había momentos en que me sorprendía a mí misma olvidando la herida que me había acompañado durante años.
Cuando Liam me mostraba con orgullo su nueva nave de Lego, o cuando Chloe trepaba a mi regazo con un libro de cuentos, yo ya no pensaba en lo que me faltaba, sino en lo que estaba recibiendo. Un domingo por la tarde, mientras los niños coloreaban en el suelo, Chloe me tendió una hoja con un dibujo. Eran 4 figuras bajo un sol radiante: un hombre alto, una mujer mayor, un niño rubio y una niña de rizos castaños. Y junto a ellos, una mujer de cabello largo, con la mano entrelazada con la de la pequeña. «Esa eres tú», dijo Chloe en voz baja, con una tímida sonrisa. Me quedé sin palabras. Sentí como un calor inesperado me llenaba el pecho. En el papel, con crayones torcidos y colores brillantes, yo ya era parte de su mundo. ¿De verdad piensas eso?, pregunté, con la voz quebrada. La niña asintió con fuerza. Eres parte de la familia. Me mordí el labio para no llorar delante de ella, pero mis ojos ardían. La abracé despacio, con miedo de romper la delicadeza de ese momento. Michael, que observaba desde la mesa, me dedicó una mirada cargada de gratitud y alivio. No hizo falta que dijera nada, en sus ojos estaba todo. Las semanas continuaron, y cada encuentro con Liam y Chloe se volvió más natural. Íbamos al parque, corríamos detrás de las hojas secas que el viento arrastraba, y Michael se reía cuando terminábamos todos empapados de sudor y alegría. Margaret aprovechaba esos momentos para descansar, y yo sentía que, de alguna manera, le devolvía un pedazo de tranquilidad a esa mujer que había cargado tanto. Una noche, después de leer un cuento en la cama de Chloe, la niña se acomodó contra mi hombro. Sus ojos estaban pesados de sueño, y su respiración comenzaba a volverse pausada. Entonces, murmuró con esa inocencia que desarma cualquier defensa: «Buenas noches, mamá». El mundo entero se detuvo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a la niña. Mi garganta se cerró y las lágrimas brotaron sin permiso. No corregí nada, no le dije que estaba equivocada. Solo acaricié su cabello rizado y susurré: «Buenas noches, mi amor». Cuando salí de la habitación, Michael estaba en el pasillo, apoyado contra la pared. Había escuchado. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No dijo nada, solo extendió la mano hacia mí. Yo la tomé, temblando aún, y nos quedamos allí en silencio, entendiendo que algo había cambiado para siempre. Esa palabra, mamá, me atravesó como una lanza, pero no de dolor. Era una herida que se transformaba en sanación. Durante años había cargado con la certeza de que nunca podría tener una familia, de que estaba rota. Y ahora, una niña que apenas comenzaba a escribir su propia historia me había dado ese lugar sin pedírselo. En el coche de regreso a casa, mientras la carretera se iluminaba con faros lejanos, apoyé la cabeza en el asiento y dejé escapar un suspiro largo. «Michael», susurré. «Creo que por primera vez en mucho tiempo siento que pertenezco a algo». Él me miró de reojo, con una sonrisa cansada pero llena de ternura. «Siempre has pertenecido, Rachel. Solo necesitabas verlo». Me quedé callada, dejando que esas palabras me envolvieran. Afuera, la noche seguía su curso. Dentro de mí, sin embargo, una nueva luz comenzaba a encenderse. Por primera vez, ya no me veía como la mujer marcada por la pérdida. Me veía como alguien que estaba construyendo un hogar. Y ese hogar tenía nombres, risas y pequeñas manos que buscaban las mías. Los meses siguientes transcurrieron como un lento amanecer. Lo que al principio me había parecido una herida imposible de cerrar comenzó a transformarse en algo distinto, más suave, más soportable. Michael y yo seguimos viajando a Portland casi cada fin de semana. A veces llevábamos a Margaret a almorzar al pequeño restaurante de la esquina, otras veces simplemente nos quedábamos en casa con los niños, jugando, cocinando o escuchando sus historias interminables. Cada visita era una pieza más en un rompecabezas que nunca había creído posible armar. Liam corría hacia mí apenas llegábamos, orgulloso de mostrarme su último dibujo o una torre imposible de bloques de Lego. Chloe, más reservada, encontraba siempre la manera de acomodarse a mi lado con un libro, o de tomar mi mano como si hubiera sido suya desde siempre. Y yo, sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos con un anhelo que nunca había sentido antes. Un sábado de invierno, mientras la nieve caía suavemente en el jardín, nos reunimos todos en la cocina para preparar galletas. Margaret tarareaba una canción antigua,
Liam batía la mezcla con tanta fuerza que la mitad salía volando, y Chloe, concentrada, alineaba las formas de estrellas en la bandeja. Michael me miró desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa tranquila. Se acercó y, mientras me ayudaba a amasar, susurró: «Míralos. Rachel, no perdiste nada. Ganaste algo nuevo». Esas palabras se me quedaron grabadas. No era consuelo vacío, era verdad. Durante años había creído que mi vida estaba definida por lo que había perdido: la posibilidad de ser madre, la confianza en mis elecciones, la inocencia de una juventud sin cicatrices. Pero allí, con las manos cubiertas de harina y el corazón latiendo con fuerza, entendí que había ganado algo inesperado. Una familia distinta, sí, pero verdadera. Esa noche, cuando acostamos a los niños, Margaret se quedó un momento a solas conmigo en la sala. Tenía en sus manos una taza de té humeante y en sus ojos brillaba un cansancio sereno. «Nunca imaginé que tendría ayuda en esta etapa de mi vida», me dijo con una sonrisa. «Michael siempre ha sido un ángel para Liam y Chloe, pero ahora, contigo, siento que tienen un futuro más luminoso». No supe qué responder. Solo tomé su mano arrugada y la apreté con fuerza, como si pudiera transmitirle todo lo que sentía: gratitud, humildad y un amor que crecía en mí sin pedir permiso. De camino a casa, en el coche, me quedé mirando el reflejo de las luces en la nieve. Recordé al médico en aquella sala fría años atrás, pronunciando la sentencia que había marcado mi vida: «No podrás llevar un embarazo nunca más». Pensé que ese día había perdido todo. Y, sin embargo, ahora comprendía que la vida me estaba mostrando otra manera de ser madre, de pertenecer, de sanar. Miré a Michael, que conducía en silencio, y susurré: «Creo que por fin entiendo que sanar no significa volver atrás, sino abrirme a lo que tengo hoy». Él me miró, y en sus ojos vi un brillo que me conmovió. «Exactamente», respondió con voz cálida. «Sanar es dejar entrar lo que la vida aún quiere darte». Tomó mi mano, y esta vez fui yo quien lo apretó primero. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque quería quedarme. Con el paso de los meses, esa sensación se consolidó. Nos convertimos en una presencia constante en la vida de Liam y Chloe. Íbamos a sus festivales escolares, celebrábamos sus cumpleaños, y en las noches de verano corríamos detrás de las luciérnagas en el patio de Margaret. No eran recuerdos prestados, eran nuestros. Un domingo al atardecer, Chloe se subió a mi regazo con un cuaderno de dibujos. Me mostró una nueva escena: 4 figuras sonrientes, tomadas de la mano, bajo un cielo azul. En letras torcidas había escrito: «Nuestra familia». No pude contener las lágrimas. Michael, que estaba junto a mí, acarició mi espalda. No necesitábamos más palabras. Allí estaba la confirmación de todo lo que habíamos construido sin darnos cuenta. Esa noche, al cerrar la puerta de nuestra casa en Portland, apoyé la frente en el pecho de Michael y murmuré: «Este es mi hogar. No importa cómo empezó, ni lo que tuve que perder en el camino. Aquí es donde pertenezco». Él me abrazó con fuerza, y por primera vez en años sentí que el pasado ya no me definía. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a la Rachel que creyó estar rota para siempre. Pero también veo el camino que me trajo hasta aquí, a un hombre que me amó más allá de mis cicatrices, a 2 niños que me enseñaron que la maternidad no siempre tiene que ver con la sangre, y a una abuela que me abrió su casa como si siempre hubiera sido parte de la familia. La verdad es simple y profunda: a veces la familia no es aquella en la que naces, sino la que eliges, la que decides cuidar, la que te elige de vuelta. Y yo elegí a Liam, a Chloe, a Michael y a Margaret. Ellos son mi familia. Y en esa certeza encontré lo que siempre había buscado: un hogar verdadero.